una visión del autismo positiva, realista y cercana. Y luego, por otro lado, el ser capaces de aglutinar año a año en unas jornadas de formación a muchos profesionales, intentando poner encima de la mesa buenas prácticas, evidencias y formas de avanzar en algo que hoy ya no es tan desconocido como probablemente era hace 10 años cuando empezasteis, pero que todavía queda demasiado camino por recorrer en el esfuerzo de aclarar y de concretar exactamente qué entendemos por autismo y qué necesidades tiene. ¿Sí? Vale. Bueno, dejar claro también que vengo, como decía Marga, como en representación de un conjunto de profesionales y que sobre todo vengo aquí a exponer el trabajo de muchos de mis compañeros que no están aquí, pero bueno, me ha tocado ser embajador y más que nada, y siento decirlo así, pero vengo a contar el trabajo de otros y del conjunto de profesionales que formamos ahora mismo Autismo Sevilla. Autismo Sevilla cumplió el año pasado 20 años de trayectoria. Celebramos un congreso internacional para celebrarlo y bueno, al igual que ASPAO en un comienzo comenzó con la necesidad de sensibilizar, de generar conciencia en los políticos de que las cosas deberían cambiar, y sí que Autismo Sevilla en ese momento, por la carencia de servicios que había, se propuso generar una serie de recursos propios, formó una serie de profesionales en su momento que pudieran dar respuesta a las carencias que existían en la ciudad de Sevilla y en la provincia de Sevilla en aquel momento, y desarrolló una serie de servicios que cubrían las necesidades de las personas con autismo a lo largo del ciclo vital. Bueno, como toda organización, de las que hay muchas a lo largo de todo el país, nuestro objetivo, nuestra misión es promover la calidad de vida de las personas con autismo, con unos valores pues, de compromiso ético, de profesionalización, ¿vale?, de respeto a las evidencias científicas. Y nuestro objetivo a lo largo de estos años ha sido, además de conseguir la defensa y garantizar los derechos de las personas con autismo, desarrollar un centro integral de recursos dentro de nuestra provincia, generar un equipo de profesionales especializados, ¿vale?, que estuvieran lo suficientemente formados no solo para generar esos servicios, sino para poder contribuir en nuestra región a que la respuesta a las personas con autismo fuera la idónea. Favorecer y fomentar la inclusión social a través de la sensibilización, la difusión y la conciencia, para que sea la sociedad quien genere las oportunidades necesarias para que las personas con autismo estén donde tengan que estar, que son en sus centros, en sus barrios, en sus pueblos y haciendo uso de la comunidad en igualdad de condiciones. Y luego un necesario despliegue de alianzas para contar con todos los agentes que en nuestro entorno tienen la posibilidad de generar esas oportunidades, desde la educación, al ocio, al empleo, a la cultura, y ahí sí que hay un camino ingente por recorrer de sensibilización, de movilización y de generar conciencia. Estimamos que en la provincia de Sevilla podrá haber unas 15.000 personas con autismo, tomando las cifras de prevalencia de que actualmente, y parece que ya se están cumpliendo los estudios de prevalencia más actuales, de que sí que ya tenemos 1 cada 100 nacimientos son una persona con autismo, cifra que más allá del número, cuando lo traduces a población, pone los pelos de punta, y que hace que realmente las administraciones públicas se tengan que plantear políticas realmente, digamos, más solventes a la hora de dar respuesta a esta realidad. En Autismo Sevilla atendemos a unas 600 personas y familias a lo largo del año. Trabajamos actualmente 106 profesionales y 120 voluntarios que prestan apoyo en diferentes actividades. Y formamos, que es una de nuestras actividades principales también, a unas 800 personas también al año. Estas cifras nos hicieron ya hace mucho tiempo replantearnos que realmente nuestra actividad no podía centrarse en generar servicios para todas las personas con autismo de la provincia de Sevilla, sino que realmente nosotros teníamos que ser un centro de recursos, un centro con una serie de servicios especializados que pudieran servir de marco de referencia, de servicios de referencia para otros centros educativos, para otros gabinetes, para otros centros de adultos que pudieran de alguna manera formarse junto a nosotros para desplegar aquellas buenas prácticas. Con lo cual, con el tiempo, nuestra mayor actividad prácticamente es como centro de recursos más que como la prestación de servicios directos a las personas.
Bueno, vamos a hablar de dos conceptos principales, ¿vale?, que yo creo que están muy utilizados y que creo que hay que aclarar, o por lo menos a mí me gustaría aclarar, que son los dos principios centrales para los TEA en educación, que son el concepto de la inclusión y el concepto de la especialización. ¿Qué entendemos por una intervención especializada en autismo en un enfoque inclusivo? ¿Por qué tiene que ser especializada? ¿Tiene que ser realmente especializada? ¿Vale con servicios bajo el paraguas de la diversidad funcional, de estrategias que valgan para todos y para cualquier tipo de discapacidad? Esa reflexión o ese enfoque, lógicamente, como comentaba al principio, va a incidir mucho en cómo formamos a las personas, en cómo formamos a los profesionales y en cómo vamos a organizar los recursos, ¿vale?, en función de lo que puedan necesitar estas personas. El autismo no es un simple retraso en el desarrollo, está claro, sino que realmente implica un modo diferente de procesar la información y de pensar, de entender el mundo que les rodea, y realmente hace que las personas con autismo desde el principio tengan una dificultad por participar en el mundo social, comprenderlo e interactuar con él de forma que les permita participar de una forma socialmente apropiada desde el principio. Y eso genera muchos retos porque además, como sabemos, las dificultades sociales y comunicativas que desde el principio tienen los niños pequeños con autismo nos hacen muy inaccesible, nos hace muy difícil conocer exactamente qué piensan, qué les pasa, qué necesitan, cómo les podemos ayudar, y nos genera un reto añadido a la hora de saber cómo ayudarles y cómo prestarles apoyos. El autismo es una alteración social de base. Sabemos que las principales alteraciones del autismo están en las edades tempranas, muy tempranas, y cada vez sabemos o podemos identificarlo que de una forma más temprana. No, sabemos que hay síntomas tempranos que empiezan ya antes, probablemente de los 12 meses, que cada vez estamos conociendo, digamos, de una forma más fehaciente, y que nos acercarán cada vez más a poder detectar el autismo muchísimo antes de lo que lo detectamos, que probablemente será una de las claves de reducir las dificultades sociales y comunicativas desde antes, ¿no? Dificultades de motivación y orientación social, reconocimiento de emociones, empatía emocional, esas dificultades básicas que ya encontramos en los primeros años y que luego van a generar, digamos, si no se corrigen, si no se intervienen a tiempo, en una serie de dificultades posteriores en capacidades de mentalismo, teoría de la mente, función ejecutiva y demás. Pero sí que sabemos que la base del autismo está en una dificultad en la cognición social. Lejos de haber avanzado y lejos de pensar que el autismo, con las nuevas clasificaciones diagnósticas y bajo el paraguas de TEA, de trastorno del espectro del autismo, se iba a simplificar su conceptualización y su comprensión, lejos de eso, cada vez somos más conscientes de que el autismo es una entidad muy compleja en la que intervienen múltiples variables y en las que realmente la aparición del autismo en cada persona y en cada momento del desarrollo lo hace único, diferente, y donde cada vez somos más conscientes de cómo interactúan y de cómo se presentan algunas dificultades asociadas, ¿no?, como la discapacidad intelectual, las alteraciones del lenguaje en algunos casos, la presencia en muchos casos, en más de los que creíamos, de TDAH y de problemas de hiperactividad asociados, que ya en la nueva clasificación se pueden diagnosticar. Además, la presencia de dificultades de salud mental, ¿no?, ansiedad, depresión asociada, que aparecen en muchos casos y que siempre las hemos infradiagnosticado. Es decir, hay una serie de condiciones asociadas a la palabra TEA, ¿vale?, que hacen que la presentación sea muy diferente, muy compleja, y que eso lógicamente impacta de una manera muy, muy importante en cómo tenemos que organizar los apoyos, la respuesta educativa para diferentes tipos de personas con TEA en función de esas dificultades que puedan tener asociadas. Pongo aquí el lema del Congreso de AETAPI, ¿vale?, que va a ser este año bastante cerquita de aquí, en Cartagena, en Murcia. Tenéis la suerte de este año tenerlo cerca. AETAPI es la Asociación de Profesionales del Autismo, y el lema de este congreso es Autismos, entendiendo la diversidad, ¿vale? Me parece un buen lema a traer a colación ahora, porque es verdad que cada vez que entendemos más el autismo, entendemos más y mejor su diversidad y su complejidad. El autismo tiene un perfil cognitivo específico y, como decía al principio, muy complejo. Es decir, realmente todas las funciones cognitivas están de una u otra manera
alteradas o se presentan de una manera diferente. Sabemos también no solo el autismo tiene dificultades, sino que tiene áreas de especial desarrollo, como las habilidades, por ejemplo, visoespaciales, la memoria asociativa, determinados tipos de competencias están muy desarrolladas en autismo, pero sí que le configuran como un perfil cognitivo muy diferente. El autismo no es un retraso solo de algunas áreas, sino que implica realmente una forma muy diferente de procesar la información, de entender lo que pasa a su alrededor y, por lo tanto, genera unos patrones de comportamiento y de adaptación social muy diferentes a lo que podemos entender con otros retrasos del desarrollo u otras discapacidades. Las personas con autismo, y hoy tenéis una oportunidad de oro aquí con la presencia de María, ¿vale?, que va a hablar en primera persona, que creo que son probablemente unos de los testimonios o una de la información que como profesionales yo creo que es más y como familias es más relevante. Es decir, escuchar en primera persona a las personas con autismo cómo ellos están viviendo algunas de esas dificultades para nosotros es revelador y nos da muchos datos de cómo sea. Y traigo aquí simplemente dos frases de Temple Grandin que sí que me parecen importantes, ¿no? Ella dice, por poner dos ejemplos, dice: algunos ruidos estridentes, por ejemplo, la campana del colegio, me hacían daño en los oídos, como si fuera el torno del dentista al tocar un nervio y hacían que el corazón se me desbocara. Las dificultades sensoriales que tienen las personas con autismo no son dificultades simplemente de adaptación al entorno, no son dificultades, sino que ellos mismos en primera persona nos dicen que probablemente sus umbrales para la detección de determinados estímulos sensoriales están, digamos, son mucho más altos y realmente tienen una dificultad en el procesamiento de la información sensorial que llega a producirles algo parecido al dolor, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que realmente el abordaje que tenemos que hacer con todos los aspectos sensoriales es crítico y le tenemos que dar a veces una mayor importancia de la que le estamos dando, porque no simplemente es que no tolera, no le vienen bien o en determinadas situaciones es mejor prevenir de algunos estímulos, sino que probablemente la estimulación sensorial esté marcando parte de su adaptación al entorno que tenemos que abordar de una manera muy concreta. Y la siguiente reflexión de Temple Grandin me parece muy interesante por lo siguiente. Dice ella: desde siempre he odiado que me abrazaran. Cualquier persona que interprete de primeras porque una persona con autismo siente rechazo a la hora de dar un abrazo puede sacar a priori una serie de conclusiones de que en realidad es una persona arisca, no le gusta relacionarse, le dificultan las relaciones sociales, pero lo que es extremadamente revelador es cómo describe Temple Grandin por qué ella tiene dificultades para que la abracen y cómo interpreta eso. Dice: aunque deseaba experimentar esa agradable sensación, me abrumaba demasiado. Era como si me cubriera una gran ola de estimulación y reaccionaba como un animal salvaje. En cuanto alguien me tocaba, necesitaba huir, se me fundían los plomos. Sentía una sobrecarga y tenía que escapar, a menudo con brusquedad. Muchos niños autistas desean cierta estimulación por presión, a pesar de que no soportan que los toquen. Un autista tolera mejor el contacto si es él el quien lo inicia. Cuando nos tocan, inesperadamente solemos apartarnos, porque nuestro sistema nervioso no tiene tiempo para procesar la sensación. Si nos quedamos simplemente con lo que observamos o con lo que puede parecer en un primer momento de que las personas con autismo no quieren abrazar y que no quieren interactuar socialmente, nos estamos quedando con una explicación muy básica y muy superficial de la dificultad que hay detrás, por ejemplo, de la conducta física, ¿vale?, en la relación con los demás. Es importante, por tanto, que a la hora de interpretar, a la hora de entender lo que le pasa a una persona con autismo, tengamos una verdadera comprensión de lo que está pasando por debajo, en su perfil cognitivo, en su perfil de procesamiento de la información, en su perfil sensorial, porque eso es lo que nos está dando las claves. Y eso exige y nos exige a todos los profesionales y a las familias que dediquemos un tiempo a entender verdaderamente cuáles son todas esas dificultades y ese patrón cognitivo que tienen las personas con autismo, que sin ese conocimiento va a ser muy difícil que demos una interpretación adecuada de lo que puede estar pasando por debajo de las conductas que estamos observando, ¿no? Haciendo un poco referencia a la teoría del iceberg que comentaban antes, que tanto Theo Peters como el Teach se habían encargado de difundir. Un momento, es que he abierto una presentación que... Perdonad, que es que he abierto un PDF. Voy a volver.
Vale, ahora, es que había abierto un PDF y no estaba animado. Algunos datos un poco, y simplemente por terminar esta iniciación, como soy el primero que interviene, quería matizar y puntualizar algunas cosas sobre el autismo y el porqué de la necesidad de su especialización. El aumento de la prevalencia, ya lo hemos comentado. Esto hace que realmente el abordaje que tengamos que tener desde todas las especialidades y de la administración pública en relación al autismo tenga que ser una prioridad. Otros países han desarrollado leyes específicas de autismo, hay políticas muy orientadas que nada tienen que ver con la estrategia que en este país se ha aprobado, donde, como decían antes, no hay dotación presupuestaria y se ha quedado en un canto de sirenas. Realmente el autismo es un problema social que requiere de una serie de medidas urgentes en todos los niveles, en todas las etapas y de una manera clara, porque afecta o podría afectar probablemente a 450.000 personas en nuestro país. Están viendo un cambio en el diagnóstico también, más allá de lo que plantean las clasificaciones diagnósticas y el perfil que encontramos. Cada vez nos encontramos el autismo de una forma mucho más precoz, con niños mucho más pequeños, cosa muy buena, porque de ahí todo lo que tiene que ver con la intervención temprana es clave, pero también se está presentando el autismo de otra manera un poco diferente a cuando nos lo encontrábamos hace años en las primeras apariciones, cuando se diagnosticaban niños con 4 o 5 años. La intervención también, afortunadamente, está planteándonos perfiles diferentes. Gracias a la intervención temprana y a la intervención que empezamos a hacer ya con niños con 18 meses, la presentación del autismo de esos niños cuando evolucionan después de una intervención intensiva en los primeros años hace que encontremos perfiles con una presentación de los síntomas diferente, más sutiles y con muchísimas mejores capacidades de adaptación en todos los entornos, y eso ha hecho que el perfil del autismo haya cambiado afortunadamente significativamente en muchos de esos casos por la buena evolución. Y luego tenemos también la realidad que sabemos y cada vez somos más conscientes, y María nos va a hablar de ellos, de la presentación del autismo en mujeres. ¿Vale? El autismo, el Asperger en mujeres, últimamente se nos está presentando como una realidad también algo diferente, porque la presentación de los síntomas también son más sutiles, porque la aparición de algunas dificultades como los intereses restringidos aparecen de una manera, digamos, algo diferente, y eso nos hace que tengamos que estar mucho más alerta de cómo puede presentarse el autismo en niñas, que se diferencia un poco de cómo se aparecía el autismo en niños de una manera mucho más prototípica, o que teníamos, digamos, la foto mucho más clara de cómo se presentaba en los niños. El tema de la discapacidad intelectual también está cambiando. Hasta hace no mucho manejábamos las cifras de que aproximadamente el 75% de las personas con autismo tenían discapacidad intelectual asociada. El hecho de que hayamos cambiado, digamos, los criterios diagnósticos hace que ahora probablemente estamos hablando de que ya no sea el 75%, sino que igual solo es el 40% de los niños con autismo los que tienen discapacidad intelectual asociada, y que la inmensa mayoría estén en contextos de inclusión porque estén con un CI por encima de 100 en torno al 60% de los casos. Ya hasta un 40% de los casos tienen algún factor biomédico ya identificable que lo explica, cuando hasta hace no mucho entendíamos que solo hasta un 10 o un 20% podían tener, digamos, algún factor identificable. Y tenemos que tener cuidado con dos datos que se nos arrojan, digamos, de una manera, en los últimos tiempos, de una manera yo creo muy clara, y que nos tiene que alertar sobre muchas cosas que están pasando y que tenemos que poner especial atención. Por un lado, 7 de cada 10 personas con TEA presenta un trastorno de salud mental asociado, no diagnosticado. Es decir, hasta ahora pensábamos que por tener autismo pues una persona podía tener depresión, podía tener ansiedad y demás. Es importante identificarlo y es importante tratarlo adecuadamente y es importante darle una atención. Y hay muchos niños que están pasando por la etapa educativa con graves problemas de ansiedad social, de ansiedad generalizada, que no están siendo adecuadamente tratados y que hasta en el 70% de los casos están presentes. Y luego el que casi la mitad de los niños con trastorno del espectro del autismo, ¿vale?, sufren acoso escolar en su paso por la etapa educativa, ¿vale? Al menos el 50%. Yo creo que es una cifra como para que todos, cuando volvamos a nuestro centro educativo, pongamos las alertas, porque hay muchas probabilidades que los alumnos con TEA que tengamos estén pasando, hayan pasado o sean susceptibles de tener alguna forma, ¿vale?, de acoso escolar en la escuela.
¿Qué servicios y apoyos necesitan las personas con autismo? En un documento de AETAPI, donde planteábamos cómo deberían ser los servicios, los recursos que de mejor manera pudieran responder a las necesidades de las personas con autismo, planteábamos una serie de pautas muy generales, ¿vale? Necesidad de profesionales adecuadamente capacitados. Y luego vamos a bajar un poco al detalle de qué es un profesional adecuadamente capacitado para dar respuesta a las personas con autismo. Entornos adaptados, ¿vale? Los entornos tienen que ser adaptados para las personas con autismo. La accesibilidad cognitiva debe estar presente en todos aquellos sitios. Tenemos que trabajar mucho con las personas con autismo para que se adapten a todos los entornos, por supuesto, y no dependa de que todo tenga una estructura para ellos. Pero en ese proceso de aprendizaje ellos necesitan entornos adaptados. Apoyos centrados en la persona y orientados a la inclusión. Yo creo que eso ya no tiene ninguna duda. El uso de buenas prácticas basadas en la evidencia es fundamental, ¿vale? Probablemente el autismo haya sido la discapacidad en la que más pseudoterapias, pseudotratamientos se hayan intentado aprovechar de la ansiedad de las familias. Y ha habido, en ese sentido, infinidad de malas prácticas desarrolladas que no solo no aportaban nada, sino que además eran contraproducentes. Es importante poner encima de la mesa qué prácticas tienen evidencia y cuáles no, porque ya desde hace mucho tiempo lo sabemos de una forma muy clara. La facilitación de apoyos individualizados, ajustados y recogiendo datos y evidencias sobre sí mismos, ¿vale? La individualización de cualquier práctica en autismo es imprescindible. Sabemos que cada caso con autismo es único y diferente, y además la realidad de cómo de muchos de los intereses de las personas con autismo, ¿vale? Y de su forma de adaptarse al entorno hace crítico que hagamos un proceso de individualización y luego orientados a resultados personales. ¿Qué nos hace especializados a los centros, a los servicios o a las personas que apoyamos a personas con autismo? Como decíamos, el autismo es una discapacidad social, ¿vale? Y lo que necesita una discapacidad social es una persona al lado que te permita comprender el mundo social que le rodea, ¿vale? Que le ayude a desarrollar habilidades para participar, ¿vale? Para relacionarse y para estar en el mundo, ¿vale? Y una persona al lado que le adapte los entornos y le reduzca las barreras sociocomunicativas. Tener al lado familias y profesionales, ya veremos cómo, ya veremos de qué manera, en qué entornos, en qué modelos educativos, pero sí siempre personas que le ayuden a traducir ese mundo social complejo y le ayuden a desarrollar habilidades para participar de una forma activa. La especificidad de las necesidades de la persona con TEA exige el uso y la implementación de programas educativos y de intervención por parte de todos los agentes que parten, como decíamos, del conocimiento profundo de lo que implica el autismo, de las dificultades propias del autismo, que, como decimos, tienen una idiosincrasia muy diferente a otros trastornos del desarrollo y que es importante dedicar un tiempo de estudio, de comprensión y de interiorización para ser capaz de dar respuesta a muchas de las conductas que vemos en las personas con autismo, que sin un adecuado estudio y sin una adecuada comprensión probablemente estamos abordando mal o estamos haciendo una mala interpretación de qué es lo que le puede estar llevando a la persona como a Temple Grandin a comportarse de una u otra manera y de cómo podemos dar respuesta a una solución. Probablemente a Temple Grandin, con sus dificultades para abrazar, de nada le serviría una historia social en la que le decimos lo importante que es dar un abrazo a otra persona, porque lo que se está suponiendo a ella un problema, ¿vale?, es la dificultad física para sentirse, digamos, tocada por otra persona de una manera, y además esto es muy importante en autismo, de una manera impredecible, ¿vale? Con lo cual, las claves de cómo entendemos lo que le está pasando a Temple Grandin en esa situación son las claves imprescindibles para poder darle apoyo y para poder darle una adecuada intervención, ¿vale? Por eso el conocimiento de los TEA es fundamental, ¿vale? Todo profesional tiene que tener, y eso es una recomendación de guía de buena práctica fundamental, una formación adecuada, además. Tenía esta presentación, esta slide de Theo Peters. Creo que ha sido un acierto la presentación que habéis tenido y el homenaje que habéis hecho, porque Theo Peters probablemente haya sido una de las personas que más nos ha ayudado precisamente a comprender esa forma de entender el mundo de las personas con autismo. Y él decía una frase que para mí pues es muy importante y reveladora, ¿no? Dice: la calidad de vida de una persona con autismo
no depende menos de su grado de alteración y más del lugar en el que nació y de si en ese lugar existe una suficiente comprensión del autismo. Es decir, ahora sabemos, ¿vale? Y aunque desde las autoridades muchas veces se plantee que se garantiza la inclusión, la participación de las personas con autismo en igualdad de condiciones, la realidad es que ahora a una persona con autismo, ¿vale?, tiene una buena o no intervención en función de que haya tenido la suerte de que en el colegio donde haya caído haya un profesional que esté sentado hoy aquí un sábado por la mañana, ¿vale?, que esté motivado, que sea su vocación, ¿vale?, porque de eso depende que una persona con autismo tenga una buena respuesta, es decir, de que las personas que estén al lado, ¿vale?, tengan una adecuada comprensión y hayan hecho un verdadero esfuerzo, ¿vale?, por entender lo que le puede estar pasando y de qué manera a ayudarle de la mejor manera. Y es cierto que eso hoy en día no se garantiza y depende de las situaciones individuales a las que se enfrente el niño en el centro, en el recurso que le haya tocado. En relación así, toda esta intervención especializada tiene que ser dada en centros, en recursos o en servicios específicos, ¿vale?, que puede ser un debate que nos traería toda la mañana, ¿vale?, pero simplemente quiero dejar de dar dos pinceladas. Y como decía antes, en realidad no es cuestión de servicios específicos, ¿vale?, sino que en realidad es cuestión de que haya profesionales especializados que acompañen a la persona con autismo, ¿vale?, sea en el recurso que sea. Es decir, la buena práctica es que todo niño con autismo tiene que tener al lado un profesional, como estábamos hablando, con el conocimiento adecuado del autismo y de las herramientas necesarias, independientemente del servicio, ¿vale? Los servicios especializados no son servicios específicos y excluyentes, sino que son servicios con profesionales especializados y objetivos orientados a las necesidades individuales e idiosincrásicas de las personas con TEA. No son centros, sino que son servicios, no hay que verlos como centros físicos específicos aislados, sino que deben ser servicios insertados y en la comunidad y en los recursos existentes ordinarios para generar esa inclusión. Son muchas las guías y herramientas, ¿vale?, que de ese conocimiento del autismo, de ese verdadero conocimiento de lo que le puede estar pasando a un niño con autismo, han generado un sinfín, hoy se hablarán aquí a lo largo del día, un sinfín de estrategias, herramientas, abordajes, buenas prácticas y metodologías para poder dar apoyo. Aquí hay algunos de los compañeros de Castilla y León, algunos que hemos desarrollado nosotros, libros de referencia, recursos de referencia de los que ya afortunadamente ya tenemos más accesibles, gratuitos en la red como para poder orientarnos. La otra clave de la que hablábamos, además de la especialización, era la inclusión educativa. Es un derecho, yo creo que no hay duda, pero es una realidad. Es decir, y yo creo que esas son las reflexiones que probablemente tengamos que avanzar un poco para saber si la inclusión impuesta es una adecuada, en muchos casos, solución a algunos de los niños con autismo simplemente por el hecho de estar incluidos. Y lo que tendremos que reflexionar es sobre todo en cómo están incluidos y qué significa una adecuada inclusión. Bueno, lógicamente la inclusión es dar a cada uno lo que necesita para estar en igualdad de condiciones, ¿no? Y en ese proceso es donde realmente tenemos nosotros que dar una respuesta y saber cómo garantizar que todos y cada uno de ellos, en función de sus dificultades, en función de sus necesidades de apoyo, lo puedan tener en el contexto en el que estén. Tenemos una Convención de Derechos de Personas con Discapacidad magnífica, ¿vale?, que ya ha cumplido 10 años y en la que, como en casi toda normativa, la verdad es que el que desarrolla, escribe las normativas, lo bordan siempre porque realmente cualquiera compraría esto, ¿vale? Todos los principios, todo lo que en la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad se plantea para el modelo de educación inclusivo, yo creo que es deseable para todos nosotros. El problema es hasta qué punto todo eso se está aterrizando realmente en políticas, se está aterrizando realmente en prácticas y está llegando a todos y cada uno de los alumnos que están escolarizados en los centros. La Convención habla de igualdad de oportunidades, de un sistema de educación inclusivo, de enseñanza a lo largo de la vida, del potencial humano, de los talentos, de la participación de las personas, ¿vale?, de que es necesario unos ajustes razonables, ¿vale?, en función de las necesidades individuales que cada uno tenga. Son un poco ambiguos los ajustes razonables, pero sí que cada uno debe tener
exactamente lo que necesita en función de las barreras que tenga para poder participar en el sistema educativo, que las medidas tienen que ser personalizadas, que se debe conseguir el mayor desarrollo académico y social de la persona, ¿vale? Que se deben utilizar todos aquellos medios, ¿vale?, y formatos de comunicación aumentativos y alternativos que promuevan la adecuada participación y relación de las personas en su entorno. Bueno, yo creo que cualquiera que lea esto en la Convención diría, bueno, fantástico, si ya hay una norma europea que lo regula, bueno, pues ya está todo hecho, ¿no? Bueno, pues como en casi todas las normativas, desde que 4 personas que redactan la Convención en la Unión Europea, en la ONU, y para que eso aterrice en un país, que España ratificó la Convención, y para que eso aterrice luego en las comunidades autónomas, pues hay un problema, porque cuando se trata de desarrollar la estrategia nacional, como decían en la mesa, pues ya se empiezan a echar la pelota unos a otros de tiene que venir con dotación económica del Ministerio porque las comunidades no lo podemos desarrollar, cuando lo que está claro es que cada uno tiene sus competencias, ¿vale?, en determinadas materias de educación, sanidad, y cada uno se tiene que responsabilizar de su parte del pastel, ¿vale? La estrategia nacional a la que hacían mención en la primera presentación también establece una línea de educación donde también queda muy claro y queda muy definido cuál es el modelo de educación que necesitamos, que tienda a la inclusión, que cada uno tenga lo que tenga que tener y que se desarrolle una formación especializada para todos aquellos profesionales que van a prestar apoyo a las personas. Y luego surge la duda de qué hacer con los recursos existentes, ¿vale? Es decir, el CERMI desde hace tiempo viene, y muchas organizaciones vienen defendiendo que todos los recursos específicos, ¿vale?, centros de educación especial, deberían desaparecer del mapa, ¿vale?, y que tenemos una línea de trabajo en el horizonte orientada hacia eso. Pero también es cierto, por otro lado, que realmente muchas de las familias que tienen a sus hijos en un recurso inclusivo, ¿vale?, y que han sufrido a veces el fracaso de la escolarización inclusiva, hace que sigan buscando recursos específicos porque la respuesta inclusiva hoy por hoy en muchas ocasiones no está dando la respuesta adecuada a la realidad, al menos de las personas con trastorno del espectro del autismo. Y eso es un puzzle que tenemos que ir definiendo para ver con lo que hay cómo avanzamos hasta esa realidad deseable, ¿vale? Luego plantearemos alguna cosa. Lo importante, como decía antes, es cómo entendemos la inclusión educativa, ¿vale? La inclusión educativa, y nosotros hemos cogido un modelo de inclusión que compartimos con la Fundación Goyeneche de San Sebastián, en el que se plantea que la inclusión educativa no debe ser solo la mera presencia, ¿vale? Es decir, el estar en un centro con otros niños no garantiza que un niño esté incluido. Deberíamos avanzar hacia formatos de inclusión, ¿vale?, mucho más activos, donde ya se pasa a una participación activa, pero que una participación activa tampoco garantiza que realmente se llegue a lo que es deseable con las personas con autismo, que es avanzar hacia que las personas con autismo en los entornos donde estén desarrollen relaciones significativas. Y no solo esos que desarrollen relaciones significativas, sino que puedan de una u otra manera llegar a la contribución, es decir, a que cada persona con autismo que esté en un entorno su participación sea necesaria para que las cosas sucedan en ese entorno y que la ausencia de una persona con autismo en una clase no sea indiferente, sino que cuando una persona con autismo participa en un juego, en un entorno, en una actividad, su presencia sea necesaria para todo lo que esté pasando y se convierta en una pieza relevante del puzzle social en el que participa. Y ese sería, digamos, el máximo nivel de inclusión que podemos desear y que podemos trabajar para las personas con autismo. Hace un par de años, aprovechando el Día Mundial, nosotros lanzamos desde Autismo Sevilla unos vídeos, no sé, a ver si se oye, que no. ¿A qué sabe la luna? Pero de tocarla, ni hablar. Y llamó al ratón. Ahora sí, porque el ratón era más chico. Súbete a mi espalda y tocaremos la luna. Me canta mi carta, pero
Con estos vídeos queríamos plantear que la presencia de las personas con autismo en la sociedad, lógicamente tienen su aportación, pero que tenemos que conseguir que su contribución sea importante para los demás, es decir, que no simplemente sea una mera presencia, un simple estar y que las personas con autismo se vean por la ciudad, sino que realmente consigamos que su participación sea relevante para los demás y que entiendan y los demás conozcan sus talentos, todo lo que puedan aportar y que sería el máximo. Y no solo pensando en personas, como siempre podemos pensar, con menos necesidades de apoyo, con un perfil de autofuncionamiento, con los Asperger, donde vemos que parece que todo es más fácil y que todo es conseguible, sino también pensar en personas como Mari, una persona sin lenguaje, con intensas necesidades de apoyo. Que consiguió dar de comer en un centro a una niña que no comía con nadie, ¿vale? Y sin embargo, la sensibilidad de Mari a la hora de acercarse a ella para darla de comer, ¿vale? Pues hizo que esta niña consiguiera mejorar mucho en sus hábitos alimenticios. Y lógicamente todo esto depende de la confianza que tengamos en ellos, de saber ver sus talentos y de creernos que realmente pueden hacerlo. Pero lógicamente eso no podemos remar solos, es decir, necesitamos también que la sociedad les dé las oportunidades, confíe en ellos, sepan ver esa realidad, y ahí todas las entidades como ASPAO, como las asociaciones, tenemos un papel muy relevante en seguir generando esas oportunidades, en seguir dando a las personas con autismo ese lugar. Nosotros en ese sentido y en esas fases de la inclusión desde nuestro centro educativo también nos planteamos que realmente teníamos que cambiar la forma de incluir a las personas con autismo, y por eso empezamos también a medir y empezamos a valorar en qué medida las horas que pasaban nuestros chicos en situaciones de inclusión estaban siendo, qué tipo de calidad estaba teniendo esa inclusión, si eran actividades solo de presencia, solo de participación, de relaciones significativas o de contribución. Y durante ya unos años lo llevamos midiendo, y eso nos está permitiendo ser cada vez más conscientes de cuando una persona con discapacidad, con autismo, sale en nuestro entorno a cualquier sitio, en qué medida participa, en qué medida se implica, en qué medida tiene una relación significativa, y si no la tiene, cómo hacerles escalar un poco en ese nivel de inclusión que tienen y en el que tienen que seguir avanzando. Y nos permite tomar una serie de decisiones para poner herramientas, para poner prácticas, para poner algunas metodologías que les permitan estar en los sitios de otra manera y realmente avanzar en poder desarrollar el máximo nivel de inclusión, ¿vale? No solo estando, sino estando de una manera diferente. Bueno, traigo a colación aquí de una forma muy rápida uno de los estudios que probablemente hayan sido más reveladores también a la hora de entender la inclusión y a la hora de entender cómo nosotros trabajamos la inclusión y la participación de los niños con autismo en el entorno escolar. Es una de las investigaciones que en el 2012 hizo Connie Casari, ¿vale? Que tuvimos la suerte de tenerla en Sevilla en el Congreso Internacional, y que ella demostró en un estudio, ¿vale? Cómo el enfoque que le damos a cómo trabajar la participación social de los niños en el colegio puede ser diferente, ¿vale?, al modelo tradicional que veníamos viendo. Más allá de que el estudio tiene una muestra determinada, pero sí que puso por primera vez en un estudio científico experimental, ¿vale?, encima de la mesa el cómo estamos ayudando a los niños con autismo a que participen en el centro educativo y a que mantengan relaciones significativas para llegar precisamente a una participación con relaciones significativas, generando relaciones de reciprocidad, de amistad y de implicación con los otros niños. Lo que se planteaba en el estudio era comparar dos formas de intentar trabajar las habilidades sociales con los niños con autismo. Por un lado, se hacía un trabajo individual tradicional, como el que puede hacer una maestra de PT, trabajando una serie de habilidades sociales con el niño, ¿vale?, en un contexto, digamos, más estructurado, donde se identificaban cuáles eran las situaciones, dónde podía estar, digamos, fallando y qué habilidades tenía, y se trabajaban con él de forma individual. Y por otro lado, se planteaba el cómo podía hacerse
que ese niño participara no trabajando con él determinadas habilidades, sino trabajando con sus iguales, ¿vale? Es decir, cogiendo a un grupo de niños, ¿vale?, a 3 iguales que desearan participar, en los que se les daban determinadas herramientas a los niños para que hicieran participar al alumno con TEA, ¿vale? Y cuando se compararon los resultados, pues se vio que mejoraba de una forma muchísimo más significativa la capacidad de participación del niño si se trabajaba con los iguales que si se trabajaban habilidades sociales tradicionales que trabajábamos uno a uno, del PT con el niño en el aula de apoyo, de una manera muy significativa. Se tomaban varias medidas y se veía cómo a lo largo del tiempo el niño era capaz de desarrollar muchas más relaciones y de una manera mucho más firme con los niños de su entorno si éramos nosotros los que nos dirigíamos a formar a los niños de su edad. Y esto se vio en diferentes estudios, como también esta implicación se mantiene a lo largo del tiempo, se mantiene en el contexto del recreo, que probablemente sea el contexto más complejo, y de alguna manera hace que perdure en el tiempo esta relación, más allá de la formación inicial, que todas las buenas prácticas que se han desarrollado con esos niños, ¿vale?, hace que tengan más capacidad de generalización y mantenimiento de las relaciones a lo largo del tiempo. Son muchos y cada vez más los programas para el recreo, las buenas prácticas que se desarrollan para incidir probablemente en el momento de la jornada escolar más compleja que hay para los niños con autismo. La segunda parte de mi intervención va a ir un poco dirigida a esto, ¿vale?, a hablar de los recreos y a hablar de los momentos no estructurados, por la importancia que tiene, ¿vale?, el incidir en estos contextos como mejor forma de generalizar habilidades sociales y de realmente desarrollar habilidades significativas de relación social. En AETAPI tradujimos hace un año una guía que está accesible en la página web, os podéis descargar, ¿vale?, que es un trabajo realizado por el Centro de Investigación de Educación del Reino Unido, ¿vale?, dirigido el estudio por Tony Charman y por Liz Pelícano, que plantea qué es una buena práctica en educación en autismo. ¿Vale? Es un estudio que parte de un análisis de todas las prácticas educativas que se hacían en diferentes centros de Reino Unido y nos da una serie de claves que yo sí que creo que son importantes a la hora de entender, independientemente de la tipología de recurso, ¿vale?, cómo podemos dar respuesta de la mejor manera a las necesidades de las personas con TEA. Plantean 8 temas críticos a la hora de entender las buenas prácticas, ¿vale?, y reflexionan sobre, en realidad, qué estamos intentando conseguir con la educación, ¿vale? Es decir, hacia dónde vamos con la educación, si nuestro horizonte que busca con los alumnos con TEA y hacia dónde estamos dirigiendo todas nuestras prácticas, a echar la mañana, a acabar el año, a que realmente el niño tenga un desarrollo académico o como cuando se le preguntan a algunas familias, dice, si te preguntan qué es lo que quieres en la vida para tu hijo, quieres que sean felices y que desarrollen todo su potencial, sea el que sea. Y quieres que tengan alguna actividad útil y con sentido en su vida adulta. Tal vez algún tipo de trabajo remunerado, tal vez no, pero también actividades de ocio. Y quieres que tengan relaciones significativas y disfruten estando con otras personas. ¿Vale? Lógicamente, cuando muchas veces nos ponemos el horizonte de en qué puede impactar el sistema educativo o el colegio en el desarrollo de una persona con autismo, las familias al final lo que buscan también de alguna manera es en qué medida se puede impactar en determinados ámbitos de la vida de la persona, más allá y estricta de lo que puede ser el currículum o el desarrollo académico del alumno en el centro. Y luego la visión de las personas, yo traigo aquí el testimonio de Ross Blackburn, pero bueno, luego tenemos a María, que probablemente ella en primera persona va a trasladar mucho mejor algunos de esos aspectos, ¿no? Pero ella dice, es fundamental tener un elevado nivel de empatía para comprender y trabajar con autismo. Necesitamos enseñar a los niños con autismo lo que es socialmente aceptable. Ofrecer actividades que no supongan una lejanía con la realidad, favoreciendo la participación social en grandes grupos que no impliquen relaciones tensas.
Forzar a un niño con autismo a que tenga amigos es como lanzar a una persona con aracnofobia a una bañera llena de arañas. Quiere decir, tenemos que ser, digamos, muy cautelosos con cómo plantear determinadas estrategias de inclusión, de participación, porque tenemos que ver el ritmo de aprendizaje y la capacidad que tienen para hacerlo de una manera u otra las personas con autismo. Nosotros normalmente los objetivos tradicionales de la intervención, del acompañamiento terapéutico y académico han ido hacia objetivos muchas veces orientados a la reducción de los síntomas y de las dificultades, al aumento del CI, a las mejoras en el lenguaje, a la orientación a lo académico, a que aprendan a leer, a que aprendan a sumar, digamos. Y hemos invertido mucho tiempo, a veces en procesos prácticamente dolorosos para el alumno y para el profesorado, con frustraciones de todo tipo, en avanzar hacia un tipo de objetivos a los que se les ha dedicado mucho tiempo y que a veces no son los que realmente impactan en la calidad de vida del niño y de la familia, ¿no? Ahí hay nuevos paradigmas que realmente están también haciendo que el modelo educativo y que la forma de entender el apoyo que podemos también dar desde los colegios cambien, ¿no? Los modelos de calidad de vida, la importancia del bienestar emocional del niño y del alumno por encima de todo, la participación y la inclusión, la necesidad de conseguir en estos procesos de inclusión y aterrizando un poco en que la exclusión, en conseguir relaciones significativas en implicación y su contribución. Los principales desafíos, como nos dijo Connie Casari en el Congreso de Sevilla, es precisamente establecer relaciones significativas y que realmente haya una implicación real con sus compañeros, no solo una presencia, y en eso es en lo que tenemos también que trabajar duro, porque es uno de los mayores retos y uno de los mayores desafíos para el autismo. Cuando echamos la vista en el horizonte, lógicamente mucho más lejos, ¿vale? Es decir, cuando pensamos en el alumno, no solo en que es un alumno que va a acabar un curso, si repite o no repite, sino cuando nos ponemos el horizonte en que es un alumno que va a salir del sistema educativo, también muchas veces cambia un poco la visión sobre lo que queremos o la huella que queremos dejar como sistema educativo en ese alumno y en esa familia. Es decir, en qué medida, cuando nosotros sabemos que ese alumno va a cumplir 18, 21 años y va a salir del sistema educativo, cómo queremos preparar a ese alumno, independientemente de sus necesidades de apoyo, para que se enfrente a una vida adulta. Y ese pensamiento creo que es importante tenerlo, no solo cuando llegamos al último año para decir, ¿qué hacemos con este chico que no tiene otro recurso? Vamos a pensar en una solución. Ese pensamiento y ese horizonte lo tenemos que tener a los 3 años, cuando entra un niño en primero de infantil, porque es lo que va a marcar todos los pasos desde el principio, hacia dónde vamos a dirigir a un alumno, hacia qué le vamos a preparar y dónde tenemos que poner el énfasis en los planes, en los currículos y en el apoyo educativo que podamos tener con ellos, ¿no? Si lógicamente el horizonte que tenemos para un alumno es la calidad de vida, la participación y la inclusión, la vida adulta y un posible empleo, su bienestar emocional y su autoestima, probablemente nos dará una serie de claves de cómo abordar su formación y su paso por el centro educativo desde los primeros momentos, ¿no? Objetivos orientados a aspectos extracurriculares y no solo curriculares, favorecer relaciones significativas, implicación, como hemos comentado, ajustes a sus competencias y a sus motivaciones. Hay que cuidar mucho la autoestima y el bienestar emocional, ajustando todos los contenidos del alumno en su paso por el centro educativo, y lograr también su máximo desarrollo académico dentro de sus capacidades. Lógicamente, no a cualquier precio, pero luego también observamos la realidad de que cuando un alumno acaba, no titula y no llega a nada, es muy complejo luego que pueda acceder al mercado laboral, que pueda acceder a alguna de las opciones que la vida adulta le presenta, y que muchas veces ha sido porque no hemos sabido ajustar adecuadamente la forma en que ese alumno puede desarrollar su máximo potencial educativo para recoger algún resultado por lo menos evidenciable, ¿no? ¿Qué nos dice la guía de buenas prácticas en autismo? Que os recomiendo su lectura, pero simplemente lo paso por encima para que la conozcáis. Que las ambiciones y las aspiraciones y los valores de la escuela tienen que estar pues en la inclusión, en el máximo potencial y en el bienestar del alumno. Esos valores tienen que ser transversales y tienen que ir mucho más allá de lo que es la mera normativa, la mera
obsesión por si tiene un ACI, si no lo tiene y demás. Hay cosas que trascienden realmente las exigencias normativas y que tienen que estar presentes en los valores de la escuela, ¿no? Y habilidades determinadas y alcanzar determinadas habilidades claves en el alumno que son transversales y que probablemente, como decía, trasciendan lo que es el currículum. La observación del progreso, todas las guías de buenas prácticas insisten en que es importante generar sistemas que nos aseguren la medición de lo que estamos haciendo y de cómo el niño evoluciona a través del tiempo en función de la medición de algunas variables. Adaptando el currículum, ¿vale? Ya la reflexión es cómo adaptar el currículum, qué nos pide la normativa, pero lo que está claro es que el currículum, tanto a nivel metodológico como a nivel de contenidos, en muchos de los casos tiene que ser adaptado y tiene que ser de alguna manera individualizado a cada persona, incorporando toda la metodología de evidencia científica con la que contamos y con la que sabemos que tienen que tener las personas con autismo. La participación de otros profesionales. Es clave en los centros educativos que se genere un enfoque multidisciplinar de colaboración con toda la red de profesionales que también trabajan desde fuera, en contextos, por ejemplo, de atención temprana, donde es básico que se genere un marco de trabajo conjunto, sobre todo para aprovechar la complementariedad. Es decir, muchas veces estamos trabajando cosas de la misma manera, estamos duplicando esfuerzos y ya que tenemos recursos simplificados, por lo menos que los aprovechemos de la mejor manera. Conocimiento y formación del equipo. Es fundamental el reciclaje. Como decíamos antes, es muy difícil encontrar a un profesional que se incorpora a trabajar con un niño con autismo por primera vez que traiga en su mochila la formación y la especialización necesaria para poder trabajar. Y esto es crítico, que en los procesos de reciclaje y de formación del claustro del profesorado todo este tipo de contenidos se aseguren. Una comunicación efectiva, ¿vale? Una comunicación efectiva con todos los interlocutores del niño y sobre todo y especialmente con la familia. ¿Vale? La familia ahora veremos porque es uno de los temas que la guía de buena práctica establece como críticos y donde creo que el sistema educativo tiene que dar más pasos adelante para ser capaz de integrar una comunicación, una coordinación y un trabajo con la familia, digamos, mucho más efectivo. Una participación mucho más amplia en la comunidad. ¿Vale? Es decir, el centro educativo, si estamos buscando centros educativos inclusivos que están en el barrio y que estén en el entorno de la persona, es clave que el centro educativo también se convierta en un embajador de la inclusión de las personas con autismo, no solo en el perímetro del centro educativo, sino en la comunidad, ¿no? Todas las iniciativas de comunidades de aprendizaje, de que los centros sean abiertos, de que impliquen a los agentes del entorno, además de la familia, es fundamental. Y por último, como decía, la necesidad como buena práctica en todos los servicios y demás, pero en el ámbito educativo yo creo que es donde más tenemos que reflexionar sobre ello, de la relación estrecha con la familia, la participación con la familia y el adoptar y realmente interiorizar los modelos que ya en atención temprana están ya prácticamente desarrollándose de forma generalizada, que tienen que ver con los modelos centrados en la familia, ¿vale? Donde sabemos que todo lo que impactemos en la familia, que todo lo que seamos capaces de capacitar, de formar, de sensibilizar y de aterrizar determinados tipos de habilidades en las familias como progenitores van a tener un impacto brutal en el desarrollo del niño, mucho más allá, muchas veces, del impacto que podemos tener nosotros como profesionales con el niño en una intervención directa. El paradigma de la relación con familias ya ha cambiado desde hace tiempo. Ya no somos los profesionales que le decimos a la familia lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, como expertos a los que las familias acuden, digamos, a que le demos los consejos, sino que ya hay una relación de colaboración en la que la familia es quien más sabe de su hijo, quien más conoce a su hijo la realidad y quien conoce cuáles son las necesidades de su hijo en el día a día, y nosotros es verdad que somos conocedores de algunas técnicas y de algunas herramientas y que nuestro papel con ellos sobre todo es un papel de capacitar, de empoderar, de dar herramientas desde un trabajo en ese sentido colaborativo. El modelo central de la familia, más vinculado a atención temprana. Aquí tenéis, a una de las exponentes nacionales e internacionales más potentes de este modelo, que es la Margarita Cañadas, que me ha presentado, que organizó un encuentro internacional de investigación en atención temprana aquí en Valencia hace unos años, que trajo a los profesionales más punteros del mundo en esta materia y que hablan precisamente de todo esto, de cómo asegurar que realmente nuestro papel como profesionales esté orientado a la capacitación de la familia desde modelos
Creo que es en atención temprana donde más capacidad hay y en esas edades de realmente impactar verdaderamente en la familia, pero no tenemos que perder de vista que, lógicamente, en todo el trayecto educativo la relación con la familia es crítica y la apertura en que tengamos como centro educativo a contar con la familia es fundamental. Algunas prácticas desde algunos centros educativos que sí que pueden ser útiles o que creemos que tiene un impacto verdadero con pequeñas cositas en cómo cambiar la interrelación y que a veces parece ciencia ficción desde los centros educativos, pero que no son para nada difíciles. Lógicamente, más allá de las escuelas de familias y las tutorías o la visualización de vídeos y el trabajar con la familia sobre vídeos de las cosas que están pasando, visitas de las familias al centro durante la jornada educativa. Es decir, se puede conseguir que determinadas familias participen en algunas actividades para que vean verdaderamente el trabajo que desde la escuela se está haciendo y cómo se están implementando algunas metodologías. Reuniones de los maestros en la casa de la familia. Nosotros desde el centro educativo todos los programas de apoyo se hacen en una primera reunión en la casa de la familia para conocer verdaderamente cuál es la realidad del alumno en su casa y que nos pueda acercar de alguna manera a los profesionales del centro educativo a ver en qué medida nosotros desde nuestra parcela educativa estamos impactando realmente en la vida de ese niño en su casa, para saber si cuando le mandamos a la familia que haga algo en casa, esa familia y ese entorno está preparado realmente para esas recomendaciones. Una reunión en la casa, 5 minutos, vale. De todas maneras, como yo tengo 2, puedo jugar un poquito con los tiempos, vale, pero bueno, estoy terminando esta parte. La participación de la familia en el programa, es decir, el hacer un programa de trabajo con un alumno donde queremos impactar realmente en que los contenidos que estamos trabajando con el alumno tengan sentido para ese alumno en su vida en general, pues sería deseable que pudiéramos contar con la familia, a la hora de consensuar algunos objetivos, no que se lo demos ya a la familia el programa impreso como ya una realidad cerrada, sino que podamos colaborar, porque muchas veces la familia va a interpretar que hay determinados objetivos que no son los prioritarios o que hay algunos que no hemos incorporado que realmente sí que son importantes. Hay para determinadas familias o determinadas personas que hay aspectos críticos en el día a día, ¿vale?, que por ejemplo, a nivel de alimentación, que son fundamentales que nosotros en nuestra parcela, en el centro educativo, podamos incorporar, porque realmente son cosas que están teniendo un impacto en su bienestar físico, en su adaptación social, porque no pueden salir con el niño a comer a ningún sitio, es decir, y eso nosotros tenemos que conocerlo, porque a veces eso es mucho más importante que determinados contenidos académicos puntuales que pueden ser más secundarios, ¿no? Y luego incluir en las reuniones a otras personas claves del entorno del alumno y otros profesionales. ¿Cómo nos orientamos hacia el objetivo deseado? Bueno, yo creo que podíamos quedarnos con esta reflexión y es decir, hombre, para hacer todo esto necesitamos más recursos, más monitores, necesitamos más apoyos de PT, necesitamos más logopedas, necesitamos realmente porque en nuestro centro educativo tenemos muy poca gente, no tenemos casi recursos, con los que somos no podemos, las dificultades de las personas con autismo son importantes. Yo no voy a ser quien, lógicamente, aquí para decir que hay pocos recursos y que los recursos son necesarios y que hacen falta mucho más de los que tenemos. Por supuesto que sí, no quiero que me malinterpretéis con lo que voy a contar a continuación, pero sí que creo que no siempre y no solo es una cuestión de más recursos. No siempre y no solo es una cuestión de tener más gente al lado de los niños con autismo haciendo las cosas, ¿vale? Porque a veces tampoco podemos caer en el error de proteger o dar demasiados apoyos más de la cuenta. Y sobre todo porque creo que lo que tenemos que hacer, probablemente más allá de generar más recursos, que sí que son necesarios también, buscar otra o digamos, invertir o formarnos de otra manera, ¿vale? Ser capaces de que nuestro rol y nuestro perfil educativo dentro de los centros, con los nuevos modelos y con lo que nos está diciendo la investigación, también cambie un poco y tengamos posibilidades como profesionales de la educación de enfrentarnos a nuestra relación con la familia y con los alumnos de otra manera, ¿no? Y por eso algunos perfiles de profesionales especialistas dentro de los centros a veces también probablemente tengamos que incorporar nuevos formatos, nuevos paradigmas y nuevas formaciones, por ejemplo, relacionados con que muchas veces el perfil del PT, dentro de lo que entendíamos antes de cómo podemos favorecer las relaciones significativas de los alumnos, tiene que ser más un facilitador, tiene que ser más un modelo,
Tiene que ser más una persona que coordine a muchas personas que están en relación al niño y que le dote de herramientas para que el niño, donde esté, tenga una adecuada intervención. Tenga que tener coordinación con otros profesionales para la intervención en habilidades específicas, ¿vale? Complementarse con otros muchos profesionales que, como sabemos, los niños con autismo tienen, ¿vale? De gabinetes, de centros de atención temprana, de otras actividades, y que con una buena coordinación, con una buena comunicación, podemos aprovechar mucho mejor los escasos a veces recursos que tenemos, pero que se pueden poner, lógicamente, siempre mejor coordinados al servicio del... Y luego porque también hay que formar a gente, digamos, que son claves. Por un lado, los tutores y otros profesionales del centro, que lógicamente son fundamentales para que los modelos inclusivos, y donde realmente los profesionales especialistas, los equipos de orientación, tienen que cargar, digamos, los esfuerzos en dotar a los tutores de las aulas de las herramientas necesarias, ¿vale? Lógicamente, ahí el perfil del especialista tiene un objetivo clave a la hora de incidir en la comunidad educativa en cuanto a formación, en cuanto a sensibilización, y no quedarse en su aula, sino tener un impacto en la capacitación del resto, ¿vale? Y luego, y fundamental, como luego veremos un poco más adelante en la segunda parte de la presentación, en la parte que tiene que ver con la sensibilización y capacitación de los iguales, ¿vale? Está claro que el impacto que tiene nuestra intervención con los iguales, y ya lo dicen, y afortunadamente estudios como el de Connie Casari lo ponen a nivel de evidencia científica, es que el impacto que tiene el tiempo que invertimos en los iguales a la hora de sensibilizarlos, de darles herramientas, es crítico y es mucho más efectivo a veces que el tiempo que un PT se dedica a trabajar teoría de la mente con un niño de forma aislada en un aula de PT. Voy avanzando rápido porque me quedará ya un minuto, si eso. En cómo orientar una adecuada formación, lo voy a pasar muy rápido, es que, como siempre, y hemos dicho desde el principio, hay que asegurar siempre una adecuada comprensión del autismo y su ajuste a cada alumno. Conocer herramientas y metodologías y claves para la adaptación de entornos y estilo interactivo, es decir, tenemos que formarnos y ser conocedores de las herramientas y del autismo en una profundidad importante. Los profesionales especialistas probablemente tengamos que hacer una intervención, lógicamente, como no puede ser de otra manera, sobre habilidades concretas, nucleares en autismo y a veces extracurriculares, comunicación, habilidades sociales, toda la inflexibilidad mental, son elementos de trabajo fundamentales, ¿vale? Pero también tenemos que desarrollar, como decíamos, perfiles como facilitadores para la participación y la inclusión, ¿vale? Incluyendo tutores iguales, la coordinación con la familia y con otros apoyos naturales, una formación orientada a la capacitación y aprendizajes de nuevos modelos y enfoques, ¿vale? Que creemos que ya hay suficiente evidencia como para asegurar que podemos hacer las cosas dentro de los centros también de otra manera y siempre en prácticas basadas en la evidencia. Y luego la necesidad, y todos los estudios, había puesto ahí 2 estudios que hemos hecho en Sevilla sobre las necesidades que dice el profesorado tener con respecto a su formación. Muchas veces el profesorado, por lo menos en Sevilla, los estudios que hemos hecho, no pide tanto formaciones teóricas en autismo, ¿vale? Que también y son necesarias, sino lo que se pide es un acompañamiento, ¿vale? Un asesoramiento individual, constante y mantenido a lo largo del tiempo para cómo gestionar las situaciones que se van dando en el aula a lo largo del tiempo, con casos además determinadamente complejos, y que tiene que ver más con un asesoramiento y una orientación permanente que con actividades de formación puntuales y teóricas. Y ahí sí que tiene el sistema educativo que asegurar y generar esos perfiles que permitan tener ese asesoramiento y esa continuidad. Bueno, esto lo voy a pasar ya, yo creo. Bueno, simplemente, y termino ya de verdad, y paso a la siguiente. Desde las modalidades educativas inclusivas, como hemos comentado, es fundamental la sensibilización al claustro y a la comunidad educativa en su conjunto, ¿vale? Es decir, el proyecto de inclusión de un alumno con TEA en un centro depende mucho de cómo el centro en su conjunto adopte ese perfil de inclusión. De nada sirve que solo un profesional en el centro del aula de referencia, contra viento y marea, luche por la inclusión del centro si no es una política de centro. Teniendo en cuenta que todo el centro es un lugar, y todos los momentos de la jornada escolar son momentos de formación y de oportunidades de participación y aprendizaje. Ser centros que generan oportunidades de participación, especial interés en el trabajo de iguales y con el claustro, como decíamos. Desde las aulas estables específicas TEA, vamos, que así se llama en nuestra región, perdonarse que aquí se llama CILF, me dijeron ayer, ¿no?
que tienen, digamos, o por lo menos allí sí que hay aulas específicas de TEA, ¿vale? En la provincia de Sevilla hay 38 ahora mismo. Deben ser aulas que deben generar recursos en el centro, más allá de ser aulas cerradas, sino que tienen que generar aulas abiertas, que sean espacios de transición, espacios de calma y de seguridad para los niños que necesitan en determinados momentos acudir a lugares, digamos, de mayor tranquilidad y de mayor seguridad, y donde en esos espacios se asegure sobre todo el generar las adaptaciones curriculares para que cuando el niño vaya a inclusión tenga los apoyos necesarios, para que se trabajen algunas de las habilidades que por supuesto también hay que trabajar de forma individual para preparar al niño, como luego veremos ahora en la parte social también, para preparar al niño que cuando vaya al recreo vaya con las habilidades adquiridas, lógicamente, que aseguren el éxito. ¿Y qué pasa con los centros de educación especial? Yo vengo aquí de una asociación que tiene un centro de educación especial específico de autismo, ¿vale? O sea, lo que es el modelo inclusivo, así, plaf. Bueno, nuestro centro de educación especial, a pesar de que todos los papeles, todas las instituciones y toda la normativa internacional dice que los centros de educación especial son un centro a extinguir, la verdad es que en nuestra comunidad autónoma, para una plaza que sacamos en el último proceso de escolarización, tuvimos 25 demandas de escolarización. ¿Por qué sucede eso? No porque el centro de educación especial sea el recurso idóneo, está claro, pero sí porque probablemente la inclusión del alumnado con TEA en otros centros y en otras modalidades todavía esté fracasando, ¿vale? Con lo cual, creemos que los centros de educación especial específicos de autismo tienen que avanzar, lógicamente, hacia modelos más inclusivos, ¿vale? Tienen que trabajar, y estamos trabajando, lógicamente, en todas las propuestas que tienen que ver con la escolarización combinada, con sacar aulas del centro educativo como aulas estables o como aulas específicas de TEA en centros ordinarios, servir como centro de recursos, es decir, nosotros hemos dedicado mucho tiempo a la especialización, a la innovación, a la investigación en autismo a nivel educativo y creemos que somos un recurso aprovechable para la comunidad educativa a la hora de poder formarse y de poder tener un mayor conocimiento sobre los TEA. Con lo cual, en ese proceso de reconversión, que lógicamente de avance o de transformación o como lo queramos llamar, que los centros educativos específicos tenemos que hacer, bueno, pues también podemos servir a la comunidad para poder brindar nuestra experiencia y nuestro conocimiento. Bueno, acabo la primera parte, me he pasado un poquito, pero como yo soy el siguiente, pues me quito 5 minutos de la próxima, ¿vale? Así